Buenas tardes a todos. Iniciamos la grabación. Lo primero, salud para todos, que es lo principal en estas fechas. Bienvenidos al primer webinar que vamos a celebrar. Y recordaros al principio solo que este va a ser solo el primero y como veis estamos un poco de prueba, pero después de este están programados ya unos cuantos que podéis ver en la página web de usal.es, donde están los webinars, y podéis iros apuntando, como ya se han apuntado bastantes personas. Tenemos que hacer solo 200 por bloque, porque es lo que nos va a permitir Meet transmitir de una manera más o menos adecuada. No os preocupéis porque los webinars quedan grabados, como estoy haciendo ahora, y por lo tanto, al quedar grabados, sabéis que tenemos debajo una ley de protección de datos que tenemos que decir unas cosas. Voy a leer un texto por motivo de la grabación. Leo. Con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la USAL, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se van a utilizar. Primero, que la sesión, a partir de ahora... ¿Quieres ver este curso, Toño? A partir de ahora la sesión... De docencia virtual. Perdón, Dolores Merchant, te estamos oyendo. Sí, perdón. Lo siento. Estaba leyendo el texto. En primer lugar, que la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar a las personas participantes y al resto de profesorado que no ha podido acceder, pues con posterioridad, todo el contenido de la sesión. Segundo, que recomendamos a los asistentes que desactiven o inhabiliten la cámara de su dispositivo, si no desean ser visualizados por el resto de las personas participantes. Y luego, en tercer lugar, os recordamos, bueno, como ya hemos dicho, que se va a grabar y que vais a tener en la página de los webinars todas las sesiones. Muy bien, pues a continuación os voy a presentar al equipo que desarrolla este primer webinar, que digamos es el primer webinar de prueba, ¿no? El título del webinar, que se celebra hoy día 5 de mayo a las 17 horas, lleva por título Examen síncrono a través de la herramienta de cuestionario de Moodle. Vamos a ver el antes, el durante y el después del cuestionario. Y para ello nos va a echar una mano en todo este trabajo, pues en primer lugar a Juan Manzanares, que tenéis en pantalla, que creo que todo el mundo le conoce porque es el que tenemos detrás de la plataforma Studium dentro del Servicio de Innovación y Producción Digital. A su lado le está acompañando, que tenemos ahora en pantalla, a Juan Felipe García Catalán, que él es la persona que también está al lado de Juan Ramón Manzanares, pero está en el CPD, en el Centro de Proceso de Datos, llevando toda la monitorización de la herramienta. Y luego también nos acompaña el profesor, ya sabéis, Francisco José García Peñalvo, quien lo conocéis, es catedrático del área de informática y en este momento está en posición de delegado del rector para todo el tema de la docencia online y es el que está llevando un poco toda la gestión de los exámenes y la plataforma que tenemos que usar para estos días. Bueno, estas son las personas que nos acompañan. Simplemente recordar la metodología que vamos a seguir en esta sesión para organizarnos. En primer lugar, van a exponer, voy a dar la palabra yo a Juan Manzanares para que nos exponga el tema, lo va a hacer de forma resumida, en 30 o 40 minutos, vamos a ver los problemas que puede traer la aplicación de los cuestionarios ahora en evaluación online. Y mientras tanto, mientras él está exponiendo, podéis participar en el chat haciendo preguntas o consultando dudas. Pensar que este no es un chat de las quejas, que puede ser muy atractivo en este momento, ¿no? Ni de cuestiones muy particulares que afectan a una asignatura muy en concreto, sino que sean temas que nos pueden beneficiar a todos en este momento. Entonces, nada, que planteéis en el chat esas dudas o cuestiones que vamos a ir recogiendo tanto Fran García Peñalvo como yo y nosotros haremos las preguntas. Daros cuenta que somos 200 participantes. Si fuéramos menos personas, libremente cada uno lo haría. No os preocupe de hacer muchas cuestiones porque ya digo, queda grabado y repetiremos este mismo webinar en otra sesión a lo largo de esta semana cuando Juan o Felipe puedan, que ahora están muy ocupados y veremos cómo responder a todas esas dudas. Al final, por lo tanto, 30 minutos, 40 minutos presentación, todo el mundo en silencio, con el chat actuando, tomaremos nota y luego les haremos nosotros las preguntas, Fran García Peñalvo y yo, tanto a Felipe como a Juan Manzanares para que nos expliquen. Por tanto, queremos que todo concluya como en 1 hora y cuarto como mucho, a ver si es posible para que sea lo más eficaz para todos posible. ¿De acuerdo? Pues nada, continuamos por lo tanto, damos muchas gracias a todos por vuestra participación tan rápida, casi sin aviso, y pasamos la palabra entonces ya a Juan Manzanares, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar que hemos titulado Examen síncrono a través
de cuestionario de Moodle, de la actividad cuestionario de Moodle. Lo que vamos a intentar explicar en esta tarde van a ser recomendaciones. No va a ser en sí lo que es la creación de un cuestionario, cómo subir lo que son las preguntas, porque eso están ya definidos en unos videotutoriales y en unos documentos que están dentro de la página usal.es/docencia online. Vamos a ver más o menos todo lo que es recomendaciones en el antes. En el antes va a ser con respecto a lo que es el diseño del cuestionario y del banco de preguntas. El durante, el control de los accesos y los posibles problemas que podemos tener mientras se están realizando lo que es el cuestionario. Y el después, que va a ser el tema de las revisiones de los intentos por parte del profesor, los intentos que han realizado los estudiantes, las calificaciones, que es una calificación manual, y los resultados obtenidos por parte de los estudiantes. Voy a poner en mi pantalla lo que es un curso de Studium, lo que es la aplicación de Studium, directamente para que todo el mundo sepa dónde estamos manejando y dónde están las opciones de cada una de estas tres partes que voy a explicar. El antes, el durante y el después del examen síncrono con cuestionario de Moodle. Voy a ver si puedo poner mi pantalla. Creo que ahora todos ven la pantalla, o van a ver mi pantalla de lo que es el curso. Bien, pues en este caso lo primero que tenemos que tener claro es que en un cuestionario vamos a tener dos partes. La primera parte va a ser lo que es el banco de preguntas y la segunda parte va a ser lo que es la definición o la configuración del cuestionario. El orden de creación tanto del banco de preguntas como del cuestionario no es importante. Es recomendable que se utilicen o que se creen primero las preguntas y posteriormente vamos a configurar lo que es el cuestionario en sí. El banco de preguntas siempre lo vamos a tener en lo que es el bloque de administración. En ese bloque de administración vamos a tener nuestro banco de preguntas. Esas preguntas es recomendable que estén ordenadas y la mejor forma de ordenar esas preguntas es por medio de categorías. Podemos crear tantas categorías como sean necesarias y subcategorías dentro de esas categorías. Aparte, podemos importar esas preguntas. Ahora pondré en pantalla algunos formatos que nos va a ayudar mucho a lo que es la confección de las preguntas, como pueden ser unos formatos Icon y unos formatos GIF. ¿Vale? Me voy a centrar en lo que es el cuestionario aplicado a lo que es un examen. Evidentemente, la actividad cuestionario tiene bastantes más aplicaciones, pero me voy a centrar, dado el caso y dado las circunstancias en las que nos encontramos, pues me voy a centrar más en lo que es un examen, en este caso síncrono por medio de cuestionarios de Moodle. ¿Qué tipo de preguntas vamos a utilizar dentro de nuestro banco de preguntas para realizar el cuestionario? Pues el tipo de preguntas más habituales que vamos a utilizar van a ser de opción múltiple y van a ser de desarrollo. La opción múltiple vamos a tener varios tipos de opciones, 3, 4, 5, una o varias verdaderas, y en esas preguntas vamos a tener que incluir lo que es la pregunta verdadera y podemos incluir dentro de esas respuestas la
calificación o la penalización a cada una de esas preguntas. Las de opción múltiple, voy a sacar en pantalla una en concreto para que veáis, aunque seguramente que ya todos conozcan el tipo de opción de pregunta de opción múltiple. Tenemos lo que es el nombre de la pregunta, tenemos el enunciado de la pregunta. Dentro del enunciado de la pregunta podemos incluir lo que son texto, imágenes o vídeos. Posteriormente, cuando estemos confeccionando o cuando veamos cómo se confecciona lo que es el cuestionario, daré unas pequeñas recomendaciones a la hora del tema de las imágenes o el tema de los vídeos. La puntuación por defecto que va a tener lo que es esa pregunta. Si se van a bajar las respuestas. Esto es importante y esto sí que hay veces que nos da problemas. ¿Por qué? Y es recomendable tenerlo en cuenta. Porque hay varias respuestas o varias opciones del tipo la A y la B, la verdadera. En este caso no podemos barajar lo que son las respuestas, evidentemente. Vamos a tener lo que son las respuestas y vamos a incluir lo que es la calificación. A la respuesta correcta le vamos a indicar lo que es un 100% y a las que son incorrectas le podemos incluir lo que es ninguno o bien le podemos indicar lo que es una penalización con respecto al valor de esa pregunta. En este caso, pues le estamos quitando un 0,25% a esa pregunta en el caso de que haya fallado esta pregunta. Con todas estas opciones, pues evidentemente es un trabajo farragoso el crear todas esas preguntas. Entonces, para eso podemos usar una serie de formatos para poder importar de golpe todas las preguntas que queramos para nuestro banco de preguntas. Os voy a poner en pantalla y os dejaré también estos ficheros para que lo utilicéis como pruebas. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo lo que es un tipo de pregunta. Ahí tenemos lo que es la pregunta. Vamos a tener una pregunta de opción múltiple con penalización. En este caso, un menos 25% del valor de esa pregunta. La pregunta correcta aparecería con el igual y las incorrectas con la virgulilla y en el caso de que queramos penalización, el porcentaje de esa penalización que corresponde al valor de esa pregunta. Va a tener este formato en opción múltiple. Hay otros formatos, como pueden ser verdadero o falso, como pueden ser de selección o de opción múltiple sin penalización en este caso. Bien, pues con respecto a lo que es el banco de preguntas, importante tener categorizado las preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros, como profesores, a la hora de crear lo que es el formulario, podemos indicarle desde dónde vamos a sacar esas preguntas, desde dónde vamos a lanzar esas preguntas. Esas preguntas las podemos lanzar con unas preguntas fijas o las podemos lanzar con unas preguntas aleatorias. Lo veremos en el siguiente paso. Entonces, vamos a tener esas preguntas aleatorias dentro del banco de preguntas y dentro de una categoría del banco de preguntas y unas preguntas fijas dentro de otra categoría de mi banco de preguntas. Por eso es bastante importante el uso de las categorías dentro del banco de preguntas.
Bien, pues una vez que tenemos lo que es nuestro banco de preguntas, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues el siguiente paso sería la creación del formulario. En este caso, vamos a tener que agregar una actividad o recurso. La actividad o recurso que queremos agregar va a ser tipo cuestionario, en el que le vamos a indicar los diferentes ajustes. Yo aquí ya tengo creado lo que es un cuestionario, voy a explicar más o menos y voy a recomendar con respecto a lo que es el diseño del cuestionario. Siempre vamos a tener que poner un nombre a lo que es la actividad, en este caso, pues, el que nosotros indiquemos. Vamos a incluir lo que es una descripción. Esto es bastante recomendable, el tema de la descripción. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner los criterios de la realización de ese cuestionario. Vamos a poner lo que son las reglas del juego de este cuestionario. Pues en ese caso es muy recomendable decirle cuántas preguntas hay, los aciertos, cuánto valen, tema de penalizaciones, si hay penalizaciones o no hay penalizaciones, y después otras características de lo que es el cuestionario, que es bastante... Perdona, Juan, pero no estás enseñando la pantalla, ¿eh? Perdona. Un momento. Disculpar. Ahora sí, ¿no? Estaba indicando que tenemos lo que es el nombre de lo que es el cuestionario, lo que es la descripción de lo que es el cuestionario y estamos indicando los criterios para poder realizar el cuestionario. Esto es lo que van a ver los estudiantes cuando accedan a lo que es el cuestionario. Accedan al cuestionario o bien también podemos ponerlo anteriormente, o sea, que se muestre la descripción siempre en lo que es la página del curso. El tema de la temporalización, importante. Vamos a abrir el cuestionario un día y una fecha determinada y el cuestionario se va a cerrar un día y a una hora determinada. Y vamos a tener lo que es el límite del tiempo. El límite del tiempo va a ser dependiendo de los intentos que nosotros le configuremos en nuestro cuestionario, es el límite que va a tener el estudiante desde que pulsa y desde que accede a lo que es el cuestionario. Desde que pulsa el botón rojo en el que le indica que voy a empezar el intento. En este caso vamos a tener, pues se abre hoy a las 3 de la tarde y se cierra hoy a las 4:25. Y le vamos a dar 10 minutos. 10 minutos para poder realizar lo que es ese cuestionario. Recomendaciones en el límite de tiempo de lo que es el cuestionario. Muchos hemos estado viendo cuestionarios y las recomendaciones que se están haciendo es que se le dé minuto y medio a cada una de las preguntas que tengamos puesto en el cuestionario. Evidentemente, esto depende de cada una de las preguntas, lo que tengamos que leer, lo que tenga que leer el estudiante en cada una de las preguntas, qué cálculo tenemos que hacer. Eso cada profesor sabe perfectamente cuánto tiempo le vamos a dar a lo que es el total de la realización de ese cuestionario. Siempre vamos a tener, una recomendación es que siempre vamos a tener o vamos a dejarle un poco de margen entre lo que es la apertura del cuestionario y el cierre de ese cuestionario. ¿Por qué? Porque si ajustamos mucho ese horario y el límite de tiempo, vamos a suponer que son 10 minutos, y le indicamos aquí que se va a cerrar, se va a abrir a las 15 y se va a cerrar a las 15:10, puede darse el caso de que algún estudiante tarde un poco, tarde un minuto, tarde 2 minutos en acceder. Evidentemente ya no va a tener esos 10 minutos, sino que va a tener 8 o 9 minutos en la realización de ese cuestionario. Entonces, no es recomendable ajustar mucho el tiempo en el cierre del cuestionario. ¿Qué pasa cuando se termina
El tiempo. ¿Qué pasa cuando se cierra el cuestionario? Pues estamos recomendando que el envío se realice automáticamente. El cuestionario se cierra, el cuestionario por parte del estudiante no se da cuenta en enviarlo. Cuando se cierra el cuestionario, el sistema lo que hace es guardar y enviar todas las contestaciones que haya hecho el estudiante. ¿Problema que podemos tener aquí? O alguno de los problemas que vamos a tener aquí, evidentemente, pues puede ser el corte de conexión por parte de un estudiante. A un estudiante se le corta la conexión, ha hecho algunas, o ha contestado, mejor dicho, algunas de las cuestiones del cuestionario que se le han planteado, entonces directamente el sistema lo que hace es enviar lo que tenga. En ese caso, bueno, ya hay un protocolo que han enviado creo que desde los diferentes centros, en el que se tiene que poner en contacto ese estudiante con el coordinador de la asignatura. También hay profesores que en este caso lo que dan es un periodo de gracia para poder enviar el cuestionario, pero no para responder a las preguntas que ya han contestado los estudiantes. Bien, en cuanto al tema de lo que es la calificación, destacar primero lo que es los intentos que le vamos a permitir para la realización del cuestionario. En este caso, pues lo normal podría ser, en este caso de exámenes, podría ser un intento para poder realizar lo que es ese cuestionario. Evidentemente, todo esto son recomendaciones, no tienen que ser imposiciones con respecto a lo que es la definición del cuestionario. Si le damos un intento solamente para lo que es realizar el cuestionario, el método de calificación, pues evidentemente va a ser lo que consiga ese estudiante o la calificación por parte del profesor de forma manual, ya dependiendo del tipo de preguntas que tengamos dentro de ese formulario. El esquema, ¿cómo van a aparecer las preguntas en el cuestionario? Bueno, pues pueden aparecer en todas seguidas, eso ya depende de lo que es el cuestionario, pero lo recomendable es que aparezcan 2 o 3 preguntas por página. ¿Por qué? En este caso, el paso de una página a otra, evidentemente, el sistema tiene que pintar o tiene que escribir lo que es la siguiente pregunta y puede que la conexión tarde un pelín en pasar de pregunta a pregunta. Por eso recomendamos no tener una pregunta por página, sino por lo menos 2 o 3 preguntas por página. Y el tema de la navegación. El tema de la navegación sí que nos están llegando algunas indicaciones por parte de los estudiantes en el que algunos de los cuestionarios no podemos revisar las preguntas que ya hemos contestado por parte de lo que son las páginas. No podemos ir atrás hacia adelante. Recomendación, pues que el método de navegación utilizado sea una navegación libre, que el estudiante pueda ir a la siguiente página o la página anterior para ir repasando todas las preguntas que se han ido formulando en el cuestionario. En cuanto a lo que es el comportamiento de las preguntas, bueno, pues ordenar al azar las respuestas. Esto va a ser común para todas las preguntas que incluyamos dentro del cuestionario. Y me repito con lo anterior, no podemos tener opciones del tipo la anterior es la verdadera o las anteriores son la verdadera si vamos a ordenar las respuestas en el caso de preguntas de opción múltiple. El comportamiento de las preguntas, pues en el caso de un examen, que es lo que nos interesa, retroalimentación diferida. ¿Qué le va a aparecer al alumno y cuándo le va a aparecer al alumno? El tipo de información.
En el caso de un examen, recomendación que quitemos todas los tics que hay inmediatamente después del intento, mientras aún está abierto lo que es el cuestionario y después de cerrar lo que es el cuestionario. A lo mejor después de cerrar el cuestionario, lo único que tendremos que tener en cuenta a lo mejor es los puntos. Eso ya depende de los criterios del profesor. Los puntos obtenidos por parte del estudiante. Los puntos en el caso de que no utilicemos preguntas del tipo desarrollo. En ese caso, las preguntas de ese tipo se tienen que calificar manualmente por parte del profesor. Posteriormente, lo que es la apariencia, bueno, pues esto aparece lo que es la imagen, lo que es los decimales. Aquí tampoco me voy a parar mucho porque no hay mucho que rascar aquí. El tema de los decimales, el mostrar bloques de los intentos, bueno, eso en el caso de que tengamos más intentos, que le hemos indicado que tengamos 1, 2, 3, cuántos intentos, o ilimitados a lo mejor. El tema de restricciones sobre los intentos. Podemos incluir lo que es una contraseña una vez que el estudiante ha accedido al cuestionario. El tema de dirección de red, pues evidentemente aquí esto lo tenemos que dejar en blanco. No le podemos indicar qué dirección, porque no podemos saber todas las direcciones donde están cada uno de los estudiantes. Esto es importante porque no podemos aquí poner nada. Si no, los estudiantes no van a poder realizar lo que es el cuestionario, o en este caso lo que es el examen. ¿Forzar demora o forzar entre los intentos? Pues esto ya depende del número de intentos que nosotros tengamos dentro de nuestro formulario. Evidentemente, en este caso no está activo porque le hemos indicado solamente que vamos a tener un intento dentro de ese cuestionario. Solamente va a tener lo que es un intento. Y el tema de la retroalimentación general, pues es qué mensaje le vamos a dar en el caso de los límites de la calificación, si has conseguido un 100% o ha conseguido uno en concreto. Los ajustes comunes del módulo, estos son ajustes que son comunes para todas las actividades. Aquí hay que tener en cuenta y un poco de cuidado el tema de lo que es visible y no visible, o sea, ocultar lo que es en este caso, este cuestionario. Nos hemos llevado a una sorpresa en el caso de que los profesores han configurado el cuestionario, ha llegado el día y los alumnos no pueden visualizarlo porque se le ha olvidado ajustar este ítem, este visible. Si nosotros le hemos indicado cuándo se va a abrir el cuestionario y cuándo se va a cerrar el cuestionario, no hace falta que pongamos que se va a mostrar o no se va a mostrar lo que es el cuestionario. Las restricciones de acceso, bueno, el tema de grupos, que en este caso no aplica. Las restricciones de acceso, si queremos indicarle lo que es algún tipo de restricción. Aquí, y rápidamente, lo que podemos hacer es incluir una restricción para unas personas determinadas o una persona determinada que tenga que realizar otra vez lo que es el formulario o el cuestionario en este caso, ¿vale? Podemos indicar pues que el perfil de usuario que tenga el correo electrónico X o que tenga el DNI X o lo que consideramos oportuno, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos definido lo que es nuestro formulario, guardamos los cambios, regresamos al curso y lo que vamos a hacer va a ser incluir las preguntas dentro de ese formulario. Lo que hacemos es editar, en este caso, lo que es el cuestionario. El editar cuestionario me va a aparecer, y yo aquí en este caso ya tengo algunas preguntas añadidas dentro de este cuestionario. Voy a poder añadir preguntas,
Bueno, en este caso no voy a poder porque ya está creado lo que es este cuestionario. Voy a duplicar este cuestionario para que esté, aquí tengo los intentos. Este lo había hecho para que vean cuántos intentos. Vamos a duplicar este cuestionario. Hay un tema que también me han preguntado bastante algunos profesores, y a raíz de esto del tema de duplicar lo que es el cuestionario, que hay estudiantes con necesidades especiales, y cómo le podemos dar más tiempo, a esas personas para que realicen el cuestionario. La forma de que le demos más tiempo es, lo que debemos hacer es duplicar ese cuestionario y cambiar las condiciones o la configuración de ese cuestionario, y que solamente pueda entrar a realizar ese cuestionario esa persona o esas personas con necesidades especiales, en este caso. Eso lo podemos hacer con el tema de restricciones, como hemos visto anteriormente. Entonces, en nuestro caso, si tenemos en este caso lo que es el cuestionario, y nos vamos a editar el cuestionario para poder incluir las preguntas dentro de nuestro cuestionario. Las preguntas las vamos a añadir desde el botón Añadir preguntas. Podemos agregar las preguntas desde el banco de preguntas, una serie de preguntas fijas o preguntas aleatorias desde nuestro banco de preguntas. Por eso es importante, comentaba antes, tener categorizado por categorías nuestro banco de preguntas. Desde una pregunta, agrego una pregunta desde cero, o sea, diseño toda la pregunta. Desde el banco de preguntas me va a aparecer todas las preguntas, en este caso, de la categoría que tengo en pantalla, y voy agregando las preguntas que a mí me interesen para ese cuestionario. Esas preguntas van a salirle fijas a todos los estudiantes de nuestra asignatura. O puede darse el caso de que quiero crear un cuestionario con preguntas aleatorias. Esas preguntas aleatorias le tengo que decir también de qué categoría voy a coger esas preguntas y el número de esas preguntas que quiero coger de la categoría indicada en este caso. Le indico que quiero 4 preguntas, me aparecerán en este caso, bueno, la definición de la página, en este caso 2 preguntas y en este caso 4 aleatorias. ¿Qué quiere decir esto de aleatorias? Quiere decir que a cada estudiante A le aparecerá una pregunta, al estudiante B le aparecerá otra pregunta dentro de nuestro banco de preguntas. Recomendación, pues tener un banco de preguntas bastante extenso para que le aparezcan preguntas distintas a diferentes estudiantes. Aparte de eso, también podemos ordenar las preguntas al azar. O sea, que la pregunta que le aparezca en una posición a un estudiante sea distinta a la otra pregunta que está a la posición de otro estudiante en sí. Y con esto podemos ir jugando a la hora de agregar lo que son las preguntas fijas y preguntas, en este caso, aleatorias. Y desde aquí, más o menos, tenemos que indicarle también lo que son el valor de las preguntas. Por defecto van a aparecer el valor que le hayamos indicado anteriormente en el banco de preguntas, es el que me va a aparecer aquí. La calificación máxima va a ser la calificación máxima de todo el cuestionario. Podemos tener el total de calificaciones 10, porque en este caso tengo 10 preguntas y cada pregunta vale un punto, pero le puedo indicar que la calificación máxima de ese cuestionario va a ser un 5. ¿Vale? A lo que hago es, digamos, una forma de ponderar ese cuestionario con respecto a la calificación de todo ese cuestionario en concreto. Esto
con respecto a lo que es digamos, ya el diseño total de ese cuestionario. Por un lado, hemos indicado todas las características del cuestionario, pues temporalización, intentos que le voy a permitir a los estudiantes, y aquí ya tenemos incluido lo que son las preguntas dentro de nuestro cuestionario. ¿Cómo se va a ver el cuestionario? Pues puedo pinchar en vista previa y puedo visualizar en todo momento, como profesor, cómo se va a visualizar lo que es el cuestionario. Vaya, seguramente que he puesto preguntas en una categoría distinta. No tengo bastantes preguntas. Bueno, ¿cómo se va a visualizar lo que es el cuestionario dentro de la pantalla? ¿Qué es lo que le va a aparecer al estudiante? Al estudiante le va a aparecer lo que es el número de preguntas, cada una de las preguntas en las páginas que nosotros hemos diseñado. Este va a ser el límite del tiempo que hemos configurado en nuestro cuestionario, y vamos a ir pasando de página en página. Vamos a tener la página siguiente y la página previa en el caso de que la navegación sea libre. Ya digo que la recomendación es que la navegación sea libre para que los estudiantes puedan revisar su examen y lo que han contestado en su examen. Bien, eso en cuanto a lo que es la visualización del cuestionario. La última parte, ¿qué es lo que va a pasar cuando se está realizando ya lo que es la siguiente parte, mientras se está realizando el cuestionario por parte de los estudiantes? Pues mientras se está realizando el cuestionario, nosotros podemos ir viendo, en este caso, si pulsamos en los intentos, podemos ir viendo no lo que está haciendo, sino las personas que están dentro del cuestionario. En este caso están todos finalizados, pero aparecerá aquí el estado, va a ser en curso. Va a aparecer la fecha, la hora en que ha accedido, pero no la fecha de finalización. Puede darse el caso de que algún estudiante, por cualquier circunstancia, se le corte la conexión o tenga algún tipo de problema. Evidentemente, todo eso lo tendrá que anunciar al coordinador de la asignatura, y desde aquí, mientras está haciendo lo que es el cuestionario, puede eliminarle, en este caso, el intento a esa persona. Por ejemplo, si esta persona me está indicando que si le da la conexión no ha contestado nada, yo puedo ver perfectamente que no ha contestado nada, ¿vale? Le puedo eliminar lo que es el intento que he marcado. Aquí hay que tener un poco de cuidado a la hora de eliminar el intento, porque podemos eliminar a una persona que no es la correcta. Entonces tenemos un poco de cuidado de eliminar solamente a la persona esa que tiene problemas de conexión. ¿Por qué? Puede que tenga problemas de conexión, vuelva otra vez a hacer acceder a la plataforma, pero el sistema le ha echado de la plataforma. Evidentemente, si tenemos puesto lo que es un intento dentro del cuestionario, pues no va a poder hacer ese intento. Por eso es lo que explico el tema de eliminar lo que es el intento de esa persona. Puede haber un montón de casuísticas con respecto a la realización del cuestionario. Llevamos bastantes cuestionarios hasta ahora monitorizando, y problemas de conexión, pues sí que ha habido algunos. Sabemos perfectamente que hay gente pues que está en municipios pequeños, que la conexión no es buena, incluso que están utilizando lo que son los datos del móvil para realizar lo que son los cuestionarios. En este caso, yo también quería romper una lanza con respecto a los estudiantes. También hay que pensar un poco en la situación de los estudiantes en este caso, ¿vale? Una vez
que está el cuestionario ya realizado por parte de los... Una vez que ya han terminado todos los estudiantes de realizar el cuestionario, una vez que se ha cerrado todo el cuestionario, podemos ver todos los intentos que han realizado los estudiantes. Pinchando en intentos, podemos ver perfectamente pues todos los intentos que han finalizado, los que nunca se presentaron, los que están todavía en curso, en este caso no aplica, y puedo ver cada uno y puedo revisar cada uno de los intentos que ha hecho un estudiante en concreto. Por ejemplo, podemos dar en revisar intento y aquí puedo ver perfectamente lo que ha contestado de cada una de las preguntas. Incluso a cada una de esas preguntas le puedo incluir lo que es un comentario o, en este caso, corregir lo que es la calificación dentro de esa pregunta. También, y esto es importante en el caso de que tengamos preguntas de desarrollo, puedo ver los resultados de forma detallada. Las respuestas de forma detallada. También las puedo visualizar. Me va a aparecer la pregunta que le ha parecido a este estudiante, la respuesta que ha dado este estudiante y la respuesta correcta que ha dado usted, que sería en este caso de opción múltiple. En el caso de que fuera preguntas de desarrollo, pues en ese caso le aparecería al profesor el texto que ha escrito ese estudiante. Incluso podemos descargarnos en un fichero Excel todas las calificaciones y todas las respuestas detalladas para cada uno de los estudiantes que han realizado el cuestionario. El tema de recomendación para el tema de las penalizaciones, en el caso de que no nos atrevamos a ponerlo dentro de las preguntas, dentro de nuestro banco de preguntas, pues lo recomendable es que nos descarguemos el fichero Excel y desde ahí vamos a poder realizar los cálculos que nosotros necesitemos para dar calificación a todos los estudiantes que han realizado lo que es ese cuestionario. Y yo creo que me he pasado de hora ya bastante, ¿no? Sí, bueno, Juan, son casi menos cuarto, bueno, casi 3/4 de hora, mientras que hemos empezado. Vale, bueno, pues espera, sí, dime, ¿alguna cosa más quieres decir? No, o sea, sí, bueno, aquí aparece lo que es en la barra, un gráfico sí, con todas, pero vamos, esto no tampoco es importante. Lo que sí es que quiero que quede claro es el tema de las recomendaciones. Lo que estamos haciendo es, en este caso, recomendar para que todo salga bien con respecto a lo que es la evaluación o con respecto a lo que son los exámenes. Sí. Y ahora estamos a disposición de las preguntas que... Sí. Vamos a hacer un turno de unas primeras preguntas y luego hacemos un segundo turno entre nosotros. Para ver, un segundo, Felipe, solo voy a decir unas cuestiones de tipo general para que tú sepas también, Juan, y tal. Gracias a todos por las intervenciones que habéis tenido, que vemos que este tema interesa mucho. Es verdad que daros cuenta que la evaluación es lo más delicado que tenemos en este momento de cara a la docencia. Todos hemos practicado mucho con estudio y tal, pero siempre, la mayoría de nosotros habíamos dejado siempre la parte de evaluación presencial, evidentemente es lo que no se nos pedía. Entonces, es verdad que simplemente recordar, tenemos muchos datos de los alumnos o más datos de los alumnos, o deberíamos tenerlos, que no solo nos lo estamos jugando todo a este tipo de pruebas. Esta es una prueba más, que es verdad que en muchas asignaturas es la que más peso tiene, y ahí es donde por eso está el problema. Que os recomendaríamos que hicierais una prueba, como un intento piloto, un ensayo con muy poquitas preguntas que no tuviera ninguna repercusión en el alumno y como una pequeña prueba de autoevaluación que a lo mejor ya nos da mucho tiempo, es verdad que me vais a decir eso, pero antes de que termine esta semana que viene, hacerles una prueba antes del examen final para que veáis los posibles problemas que puede tener y bueno, simplemente que tenemos una cuestión que es la página de docencia online que se hizo desde el primer día que nos confinamos, justo en ese fin de semana. En esa página tenéis herramientas y una de ellas tenéis la herramienta de cuestionario, donde está la grabación de píldora que explica poquito a poco cómo se construye el cuestionario.
Y además de eso, estábamos viendo la posibilidad de que Juan nos hiciera una píldora más o menos, uno de estos más corto sobre el cuestionario paso a paso. Este webinar era solo recomendaciones muy concretas de cuestiones que teníamos que tener en cuenta a la hora de construirlo. Por eso no se ha hablado de todo. Y ahora, si os parece, empezamos un poco el turno de preguntas que ha habido. Felipe, ¿querías decir algo? Sí, se me oye. Sí, Sí, habla. Mirad, yo quizá antes de empezar con las preguntas, pues podía yo decir algunas reflexiones, contestar algunas que he visto recurrentes o decir cosas que pueden contestar a varias de ellas a la vez y tal, y a lo mejor despejamos así un poco y quedan menos preguntas después cuando sigamos. Porque más que nada porque algunas no son preguntas, pero es quizá algo que quiero puntualizar sobre lo que ha dicho Juan o que me parece que habría que añadir alguna cosa o tal. No me extiendo mucho, son cuatro cosas. Lo primero de todo, abundar en lo que acaba de decir, en lo que acaban de decir. La herramienta de cuestionarios de Moodle no está concebida, ni nadie pensó nunca cuando la diseñó que iba a ser para hacer exámenes que sustituyeran a unos exámenes presenciales. De hecho, es que filosóficamente el autor de Moodle está en contra de los exámenes, con lo cual, partiendo de esa base, estamos en una situación en la que estamos usando algo para lo que no es. Eso significa que nos vamos a encontrar con problemas y con cosas inadecuadas para el uso que pretendemos darle en general. Eso es una reflexión general. Abundo en lo que acaban de deciros. Cualquier cosa que queráis hacer el día del examen, que no hayáis hecho nunca antes, por ejemplo, esta herramienta tiene muchos rincones. Tiene rincones oscuros donde Juan ha ido poco, yo no he ido nunca y pocos profesores han explorado. Cualquier cosa que vayáis a hacer que no es lo que habéis hecho normalmente, probadla con compañeros, con estudiantes de doctorado, con quien podáis encontrar. Por ejemplo, el tema ese de las restricciones de acceso, restringir que accedan solo determinadas personas a un cuestionario, no es súper complicado, pero no es trivial la primera vez que se hace. Y es fácil hacerlo mal y dejar a la gente fuera del cuestionario. Entonces, si vais a hacer eso, lo tenéis que probar antes. Más cosas que han surgido por ahí en el chat. Alguien preguntó por el tema de que se les había hecho solicitar una hora y una fecha y una hora de examen, una especificación del examen que iba a hacer y no habían recibido todavía confirmación. Se va a mandar a todo el mundo la confirmación del día y la hora que solicitó o la indicación de que su examen tiene que moverse. Daos cuenta que es que alguien está haciendo la planificación de todos los exámenes de la universidad para que entren todos y para que puedan celebrarse todos teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la propia plataforma para garantizar que va a estar funcionando. Y entonces, pues en cuanto estén listos esa información de que se le confirma a alguien que va a ser la mayoría la hora que pidió o que tiene que moverlo probablemente simplemente de hora dentro de ese día, pues esa información va a llegar lo antes posible a todos los profesores. Entonces eso, alguien preguntó eso. En general, eso me lleva a otra reflexión. Avisad siempre con mucho tiempo de todo a los estudiantes de cualquier cambio o de cualquier modificación que haya en los criterios, etcétera, etcétera. Lo digo sobre todo porque todos confiamos mucho en que cuando ponemos en Studium un mensaje en el foro de notificaciones que llega automáticamente a los estudiantes y tal, suele llegar rápido, pero precisamente en estas fechas no debemos confiar tanto en eso. Están saliendo rápido, están saliendo a tiempo, pero pues en el momento que necesitemos comunicarle algo con menos de una hora de antelación, pues a lo mejor no garantizamos que el mensaje sale a tiempo. Entonces no dejemos para el último momento cualquier notificación de cambios que le pudiera suponer un problema a los estudiantes. Mucha gente preguntaba por el tema de las preguntas por página de los cuestionarios, de cuál es el valor óptimo. ¿Por qué no una pregunta solo por página? Pues por lo que comentó Juan, porque cambiar muchas veces de página pues supone más carga a la plataforma, más gente viendo más páginas al mismo tiempo y entonces no es muy aconsejable. ¿Por qué no todas las preguntas en una sola página? Pues porque si alguien contesta todas las preguntas en una página y cuando va a entregarle falla, pues ha perdido todo su intento. Y sobre todo porque si planteáis una prueba muy larga y que es una sola página,
es hasta posible, ha sucedido de hecho en el pasado, que como los estudiantes no interactúan con Studium, porque tienen la página, digamos, congelada en su navegador y el servidor no sabe nada de ellos en todo ese rato, pues en el momento que van a entregar ha transcurrido tanto tiempo que han perdido la sesión y no se entrega su intento. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio razonable. ¿Cuál es el equilibrio razonable? Es que si, por ejemplo, mi examen dura media hora, puedes calcular que se pasen 5 minutos por página los chavales. Si mi examen dura 1 hora, pues intentar que cada 10 minutos o así tengan que pulsar algún botón para cambiar de página, etcétera, etcétera. Es decir, hacer un balance en el que no estén mucho rato sin interactuar, pero no me estén interactuando cada minuto. Es decir, si yo pongo un examen de 10 minutos, que no es muy aconsejable en ningún caso, es la queja más extendida que estamos viendo, pues si yo pongo un examen de 10 minutos no puedo poner 10 preguntas una por página porque obligo a que en 10 minutos un montón de gente esté cambiando de página continuamente. Entonces, pues ahí, eso, pensar que la gente cada pocos minutos cambie de página. Había gente que preguntaba por que si se pueden poner preguntas cortas de razonar en vez de preguntas tipo test. La herramienta de cuestionarios tiene un montón de tipos de preguntas calculadas que comprueban los cálculos, ¿qué tal? Una de ellas son preguntas donde se puede teclear un pequeño texto. Ahí os comento una cosa que también quería decir así como norma general. En el punto en el que uno va a poner un cuestionario, que son preguntas para razonar, y el examen va a durar una cierta cantidad de tiempo, yo sinceramente me plantearía que esas preguntas me las rellenaran en un fichero Word, PDF, etcétera, y me las entregaran como una tarea, porque no tiene sentido, las voy a tener que corregir a mano igual. Y estoy preparando toda la mecánica esta un poco complicada y engorrosa del cuestionario, cuando en realidad no me supone ningún beneficio. Tengo que corregirlo a mano igual y estoy generando posibilidades de cortes, etcétera, etcétera, mientras que la entrega de tareas para eso es mucho más flexible. Es decir, ellos me van a entregar la tarea, yo voy a corregir las preguntas y me voy a quedar más tranquilo. Entonces, valorad eso. Asistid a la charla de Vanessa sobre alternativas a los cuestionarios, porque realmente me pondría en el caso de que el cuestionario es la alternativa a lo que os va a contar Vanessa. Planteaos eso porque estáis viendo que los cuestionarios a mí me dan miedo y sé cómo funcionan por debajo. Entonces, planteaos seriamente alternativas. Y luego también ha surgido por ahí el tema de la honestidad académica, de que es que van a copiar. Entonces, ahí hay un montón de consideraciones. Y son algunas de tipo práctico. Es decir, habéis comentado mucho la posibilidad de vigilar a los alumnos con una sesión como en la que estamos ahora. Habéis visto logísticamente lo que eso supone. Es decir, tener a mucha gente metida en un Meet es un poco caótico. Nos va a introducir en la realización de nuestro examen pues ese elemento de que encima tengo que estar pendiente de las cámaras, los estudiantes todos con cámara, todos con el micrófono cerrado, etcétera, etcétera. Me va a causar problemas logísticos. Y es un poco un teatro de la seguridad, porque nadie me garantiza que el señor que yo veo sea el mismo señor que me está rellenando el cuestionario. Es decir, no penséis en que la tecnología va a resolver un problema que no es realmente tecnológico. Entonces, ahí es más el diseño del cuestionario y lo que yo sé de mis estudiantes, más que se os pueda garantizar que el que está haciendo el cuestionario es él. Si es otro, está cometiendo un delito, igual que si os va un señor que no es quien dice ser al examen físico. Ahí, bueno, se podrían tener más detalles. Y lo último es en el diseño de las pruebas, que también dentro de esto de la honestidad académica, que valorar siempre no hacer pagar a los justos por los pecadores. Es decir, no nos obsesionemos con quien nos va a copiar y, como consecuencia de eso, perjudiquemos el expediente de los que nos lo van a hacer honestamente. Y no quería decir nada más. Ahora ya las preguntas que haya. De acuerdo, Felipe, muchas gracias. Si os parece, Fran, García Peñalvo, tú habías recogido un poquito categorizando también alguna pregunta, alguna cuestión que hubiera quedado. Sí, he hecho una organización. Sí, he hecho una organización de las preguntas. La verdad es que Felipe ha hecho un primer barrido que ha quitado bastante. Entonces, bueno, voy a empezar por las que son un poco más de organización. He pedido disculpas si alguna se me ha quedado en el tintero.
Entonces, la primera yo creo que la tienes que responder tú, María José, porque nos hablan del webinar del 8 y del 15 y es el mismo y así puedes aprovechar para presentar un poco los webinars que están programados. Sí, bueno, vamos a ver, ya he contestado por chat también. El 8 y el 15, Vanessa Izquierdo nos va a presentar un poco lo que estaba diciendo Felipe, alternativas a un examen, a una prueba que no tenga que utilizar la herramienta de cuestionario, ¿no? Entonces, eso por un lado, que nos va a servir en este momento ya a lo mejor difícil, porque hemos hecho ya todos las adendas a la guía, ya les hemos dicho a los alumnos cómo les vamos a examinar. Entonces, pero bueno, que sirve a lo mejor por si tuviéramos algún problema, tranquilidad con este cuestionario, avisarles de qué alternativa podemos ponerle a los estudiantes. Y por otro lado, de cara al curso que viene, Fran, no sabemos cómo se va a iniciar el curso, qué va a pasar y a lo mejor necesitamos herramientas también alternativas y reflexionar sobre ellas. Y luego, por otro lado, atención, tenemos también sobre todo estos temas de identidad, de protección de datos, que me parece Marisa Martín Calvo nos habías dicho también. Vamos a tener el jueves con el DPD, el Delegado de Protección de Datos, otro webinar sobre la normativa que se ha sacado y que la universidad la tiene ya publicada en la página web. Vamos a ver un poco todos esos temas de identidad y hasta dónde se puede llegar y cómo se puede llegar con el tema de grabaciones, etcétera. De momento están programados esta semana y el jueves el de protección de datos, el viernes las alternativas a la evaluación, a estos cuestionarios, el del viernes se repetirá el viernes siguiente también y vamos a intentar que haya alguno más también. En función un poco de la demanda que tenemos y todo, vamos viendo. De todas maneras, si alguno de los profesores consideráis que tenéis muy claro los temas y tal y queréis hacer alguno, poneros en contacto también conmigo, en mi correo electrónico mjrconde o yuce.formacion@lusales para solicitar si queréis establecer alguno en este formato que estamos haciendo para ocupar el menos tiempo posible a los profesores, pero aclarar mucho dudas muy concretas. ¿De acuerdo, Fran? Bueno, la pregunta que tenía relación sobre cómo se va a organizar los horarios en Studium, bueno, ya ha comentado algo Felipe, es algo muy complicado. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo es como si tuviéramos un solo lugar donde hacer exámenes que puede recibir unas 200, 250 personas concurrentemente y hay que organizar los exámenes de toda la universidad. Entonces, por eso se está estudiando todos los casos, todas las peticiones que se han hecho a través del formulario. A partir de esta tarde vais a empezar a recibir todas las confirmaciones de mayo y seguramente mañana o pasado mañana ya todo junio, que todavía es más complicado, para que podáis convocar. En mayo ha sido bastante factible arreglarlo todo y los movimientos de horas son bastante pequeños y normalmente están relacionados con media hora antes, media hora después o la misma franja incluso de mañana, como mucho. En junio veremos porque, como digo, es más complicado. Entonces, cualquier duda, cualquier problema que surja, por favor, ser muy conscientes de lo importante que es ese horario por razones de la concurrencia en Studium, pero cualquier duda lo vamos a canalizar a través de los vicedecanos o subdirectores relacionados con docencia. Entonces, ya ha habido una comunicación con los decanos esta mañana del Consejo de Docencia y se está organizando todo este protocolo y es complejo por lo crítico del sistema. También se planteaba alguien que pues, a lo mejor cuando se hagan los exámenes hay movilidad y por qué no habilitar las aulas de informática como lugar para que estudiantes puedan hacer los exámenes. Ahora mismo, como vivimos levantamiento de restricciones un día sí, otro día no, pues es difícil dar una política general. Creo que si al final los centros en algún momento pueden estar abiertos o pueden recibir un número de personas y se pueden respetar, pues a lo mejor los decanos y directores de centros pueden habilitar las aulas de informática para esto. Pero ahora mismo darlo como una norma general creo que no sé, sería de alguna manera hablar sin tener los datos fijos. También se hablaba de qué sucede si un estudiante responde una pregunta y se quiere desdecir. Entonces, bueno, hay que editar la pregunta y se puede volver a dejar en blanco. De todas formas, también queremos hacer un webinar, organizar un webinar desde el punto de vista de los estudiantes, para contar todos estos pequeños trucos, ¿no? Alguien preguntaba por la versión exactamente de Moodle. Felipe, si nos dices qué versión tenemos de Moodle en Studium. Sí, es la versión 3.1. Vale.
Otro bloque, pues también está relacionado con la identidad. Bueno, pues hay que estar conscientes, como ya ha comentado Felipe, que nosotros podemos saber lo que podemos garantizar con una conexión como esta, ¿no? Entonces, hay 1000 formas de hacer trampas, igual que hay 1000 formas de hacer trampas en presencial, ¿no? Si alguien está muy obsesionado con esto y le es muy importante saber quién responde un examen, solo queda hacer un examen oral 1 a 1. Es la única manera de mantener una seguridad completa. Si no, bueno, hay que utilizar varias pruebas de evaluación para que el peso de todas estas pruebas pues no sea tan definitorio como para que sea tan importante que comenten, miren, hagan cosas colaborativas, ¿no? Y luego el diseño de los exámenes también influye. Ya lo ha comentado también Felipe sobre utilizar un medio en paralelo para visualizarlos. O sea, estudio no es una cuestión de estudio, no es una cuestión de abrir una sesión como tenemos ahora en Meet o en Blackboard o en una videoconferencia, convocarlos a todos y francamente pues es simplemente postureo. Lo cual no quiere decir que no tengamos una conexión abierta para responder dudas y que los estudiantes nos puedan preguntar dudas, ¿no? Eso también son como queráis hacerlo. En cuanto al diseño de cuestionario, pues había varias. Muchas están relacionadas con importar, exportar. Creo que era una parte que había quedado menos clara, que había gente que nos preguntaba. Si quieres, Juan, comentar de nuevo el tema de importación, exportación de una manera más rápida, o las claves. Sí, en este caso yo creo que en la página vamos a dejar unos ejemplos de ficheros. En este caso los ficheros son de tipo texto plano. Están editados incluso con el bloc de notas. Entonces sí que ayuda a la hora de lo que es confeccionar y describir las preguntas. Vamos a dejar esos ejemplos. Vamos a dejar, digamos, 2 ejemplos concretos. Un ejemplo que va a ser en formato Aiken, que solamente va a ser para preguntas de opción múltiple sin penalización, y otro tipo de fichero que es formato GIF, con otro tipo de preguntas de opción múltiple también, pero que se le puede incluir lo que es una penalización y otro tipo de preguntas de verdadero o falso. Eso lo vamos a dejar como recurso dentro de la página web. Para realizar lo que es así a grandes rasgos, dentro del banco de preguntas vamos a tener lo que es la opción de importar, y tanto el fichero, el tipo GIF como tipo Aiken aparecen en ese listado. No sé si queréis que vuelva a poner otra vez esa ventana en concreto. Lo pongo en un momento. Simplemente lo que es, vamos a ver, banco de preguntas y la opción de importar preguntas. ¿Vale? Aquí aparece lo que es el formato, en este caso, de los archivos. La que nos estaba refiriendo era formato Aiken y formato GIF. ¿Vale? En esos 2 tipos de formatos son los que vamos a poder subir el conjunto de todas las preguntas y nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de escribir en nuestro banco de preguntas. Incidiendo siempre en qué categoría voy a incluir esas preguntas para tener todas esas preguntas ordenadas. Gracias, Juan. Bueno, también había otra de las preguntas de diseño, es el tiempo. También había comentado algo Felipe. Esto hay que verlo en cada caso. Es lo mismo que cuánto tiempo le dejas tú a tus estudiantes en un examen presencial. Pues, aquí es lo mismo, teniendo en cuenta que además puede haber algún problema técnico del cual se tengan que recuperar. El tiempo es global, no es por pregunta. Entonces, eso es un tema importante también. La penalización de preguntas ya se ha comentado.
hay un tipo de preguntas, y también si quieres, Juan, puedes comentar algo, sobre cuando yo tengo varias opciones y hay varias opciones que son correctas, es decir, una pregunta de respuesta múltiple con varias respuestas. Y entonces hay que jugar con los porcentajes. Sí, efectivamente. Podemos tener una pregunta de opción múltiple en el que no solamente haya una respuesta que es la correcta, sino varias respuestas que sean las correctas. Bien, pues a esas respuestas correctas también le podemos dar lo que es un porcentaje. Un porcentaje no al 100%, sino, por ejemplo, de hacer más hincapié o dar un peso más a una respuesta que haya dado el estudiante. Si queréis os lo pongo en pantalla. Vamos a ver. Os pongo en pantalla eso en concreto, sí, rápidamente. Vamos a tener voy a editar en este caso una pregunta. En este caso vamos a tener no solamente lo que es una respuesta correcta, sino vamos a tener varias respuestas, en este caso correctas. Y dentro, varias respuestas correctas, y dentro de lo que es la calificación le puedo dar un peso o un porcentaje a unas respuestas o a otras que haya marcado el estudiante. No sé si es lo que preguntaban o es... Sí, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando tienes varias, la suma tiene que ser el 100%, que es lo que yo creo. Y eso sí, claro, sí, evidentemente. O sea, el peso y Moodle en este caso no nos va a avisar, va a ser el 100%, pero nos pasa lo mismo con el tema de los pesos del libro de calificaciones, que nos va a dar lo que es siempre es el 100%. Y si no, lo que nos hace es el cálculo con respecto a lo que es el porcentaje ese. Muy bien. Bueno, pues, Fran, llevamos ya 1 hora y 10 minutos, o sea, 70 minutos. El plazo máximo lo dimos hasta y cuarto. Vale, pues voy a buscar algunas otras preguntas así. De todas las maneras. Sí, hay una cosilla que yo creo que se puede ya anunciar, aunque todavía yo creo que no se ha publicado, pero bueno, damos aquí no damos el enlace, pero damos la noticia de primicia, y es que hay una página elaborada, igual que había una página hasta ahora de docencia online, va a haber una dedicada a la evaluación, que ya la estamos revisando para lanzarla, así que hoy o mañana me imagino ya está publicada. Sí, pues, ya está. Ahí hay, es decir, ahí... Evaluaciononline.usal.es. Eso es, pues ahí cuentan lo que estamos diciendo por escrito, que a veces se queda más claro, y que entonces pues que ese recurso va a estar ahí también, y que va a ser un recurso que actualizaremos con el tipo de información que veamos que es necesario ir incluyendo ahí. De acuerdo, pues muchas gracias, porque está suponiendo un esfuerzo increíble para todos los compañeros que tenemos técnicos, tanto en el CPD como por el Servicio de Innovación y bueno, el delegado también de formación online. O sea, daros muchísimas gracias por esto que estáis haciendo, y paciencia a todos los compañeros también que habéis hecho preguntas y a lo mejor pues no se ha podido resolver puntualmente cada una de las cuestiones que teníais. Un poco el objetivo de este webinar, como veis, ha sido resolver rápidamente algunas dudas y algunas cuestiones que eran importantes decir, y bueno, repetirlo en otro día, que podamos convocar a Juan Manzanares y a Felipe, y daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Yo creo que, si os parece, Fran, Juan Ramón y Felipe, nos despedimos aquí para cerrar la grabación. Sí, es decir, si alguien tiene dudas sobre algo ya de su asignatura, de su examen, de su caso personal, pues ahí estábamos a través del 1111, de Studium@usales, etcétera, etcétera, para tratar de resolverlas lo mejor que podamos. Si hay cuestiones... Incluso ahí han habilitado en soporte, han habilitado un enlace específico solamente para lo que son cuestionarios. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, en la herramienta habitual de soporte han incluido un ítem y lo han destacado para soporte para cuestionarios. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos, y
Bueno, sabemos que no todos los profesores de la universidad van a hacer uso de este recurso y que hay otras estrategias que están utilizando. Entonces, bueno, intentaremos estar acompañando todos los días los webinars y algunas cuestiones que surjan, pues poder solucionar también entre todos. Entonces, si os parece, vamos a despedir. En este caso, la gestión de formación es una formación express que hemos llamado y no esperéis recibir tampoco ningún certificado como era en otra ocasión, ¿eh? De todas maneras, simplemente que sirviera de ayuda en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Pues, Vanessa, si te parece, dejamos ya la grabación, cerramos la grabación despidiéndonos de todos, que tengáis mucha salud y ánimo para el trabajo que nos espera. ¿De acuerdo? Buenas tardes a todos y despedimos el webinar. Gracias, chicos.